Bien, en este video vamos a repasar un poquito lo que es la estructura if, la estructura si, entonces vamos a trabajar un poquito en eso. La estructura if, o mejor dicho, los ejercicios que podemos realizar con la estructura switch case, también la podemos realizar con la estructura if. Veamos cómo. Recuérdense que, bueno, por acá tengo el flujograma. A nivel de flujograma, ¿cómo se define la estructura if? La estructura if pues se evalúa una condición o varias, igual que la estructura switch, solo que la estructura switch, bueno, en los ejemplos anteriores solo veíamos una condición. Se evalúa una condición y dependiendo si esa condición se cumple, se ejecuta un bloque de código y si no, pues se ejecuta otra línea de código. Es a lo que yo siempre le he llamado que tiene diferentes caminos. Bueno, para ser exacto, dos caminos. O se cumple, hago esto, y si no se cumple, hago lo otro. Entonces la estructura if me sirve para tomar decisiones. O realizo esto, pero no realizo lo otro. O realizo lo otro, pero no hago lo primero. Es decir, no puedo ejecutar las dos porciones de código a la vez. Solamente puedo ejecutar una porción. Entonces a nivel de flujograma tenemos que evalúo la condición. Si la condición es verdadera, voy a realizar estos pasos. Y si es falsa, pues voy a realizar estos pasos. Y aquí al finalizar, al salir del código de esta parte, pues el flujograma sigue, si es que hay algo más. Y si no, pues el programa finaliza. Por acá también está el flujograma donde podemos tener muchos if. Podemos tener if anidados, es decir, un if dentro de otro if o muchos if en un solo problema. El problema puede ser tan complejo como lo dicte el ejercicio o de la necesidad que tengamos de solucionar un problema. Entonces vamos a comenzar por algo sencillo. Vamos a colocar por acá un enunciado de un problema y simplemente vamos a decir que nos muestre un mensaje si el número leído es mayor que 100. Algo sencillo para que no nos cueste entender cómo es que funciona la estructura if. Entonces lo que vamos a hacer es leer un número, una variable, y simple y sencillamente nos va a mostrar un mensaje si este número es mayor que 100 o no lo es. Entonces vamos a comenzar por definir la variable que me va a contener este número. Le voy a llamar número y lo voy a definir como entero. Le voy a pedir al usuario que me digite un número. Voy a leer este número que va a digitar el usuario. Bien, ahora que ya tengo leído un número y lo tengo guardado en la variable número, ahora voy a utilizar la estructura if para saber si realmente ese número es mayor o no lo es. Entonces por acá tenemos la estructura if en la parte derecha, en el panel derecho. Sí, entonces voy a darle clic para que me escriba la estructura y ya me colocó la estructura del if. Y aquí me dice sí, y ahí dice expresión lógica. Debo de cambiar esa expresión lógica por la condición del problema. Entonces aquí digo, si número es mayor que 100, es mi condición. Y acá está la parte verdadera. Si esta condición se cumple, ¿qué quiero que el programa haga? Si eso es cierto, yo quiero que me escriba un mensaje y me diga el número leído es mayor que 100. Si esta condición no se cumple, él va a saltar desde esta línea hasta esta otra. Me está diciendo, si esta condición no se cumple, salte hasta acá. ¿Y qué quiero que haga? ¿Qué quiere que haga como programa? Lo único que quiero que haga es que me coloque un dato o un mensaje y que diga el número leído
es menor que 100. Ya tengo hecho un programa utilizando la estructura if. Tengo mi condición o valor lógico. Si esta condición se cumple, él va a ejecutar esta línea de código, y si esta condición no se cumple, él va a ejecutar esta línea de código. Vamos a ver qué pasa si ejecuto el programa. Si yo le digito 50, me debería de decir el número leído es menor que 100. Y efectivamente, como esta condición no se cumple, él salta hasta acá a la parte negativa. Lo vamos a correr y vamos a colocarle ahora 150. Y ahora me dice el número leído es mayor que 100. Entonces, como esta condición sí se cumple, se queda en la porción del código del sí. La parte que sí es cierta. Entonces ahí tenemos el problema ya corriendo. Si yo quisiera cambiarle la condición y preguntar si ahora el número es menor que 100, lo único que tendría que hacer para que esto sea lógico es cambiar los resultados. Como he cambiado la condición, cambio también los resultados acá. Y si corro 50, me dice el número leído es menor que 100. Si lo vuelvo a correr con 150, la respuesta sigue siendo correcta, porque cambié el sentido del operador, entonces debo de cambiar también las respuestas acá. Así que ahí tengo funcionando ya mi problema. Voy a borrar esto y aquí en este mismo apartado voy a resolver los mismos dos problemas que les subí de los ejercicios utilizando el switch case. Si ya vieron, el ejemplo utilizando el switch case, había un problema que decía que el usuario tenía que elegir un lugar hacia donde ir, y depende del lugar que el usuario había elegido, pues que se le desplegara en pantalla un mensaje. Entonces voy a definir la variable que voy a llamar lugar y la voy a definir como carácter. Vamos a colocar por acá el enunciado del problema. Elegir un lugar donde ir y mostrar un mensaje personalizado. Para los que no han visto el ejemplo del switch case, los lugares que puede elegir el usuario son playa, montaña o lago, por decir algo. Y ahí recuerden que montaña no la usamos con la ñ porque la ñ no está definida dentro de los lenguajes de programación. Entonces lo vamos a dar como montana, digamos. Bien, ya definí el lugar. Entonces ahora le voy a decir al usuario, digita el lugar donde deseas ir. Y le vamos a poner las opciones para que las pueda leer, si quiere ir a una playa, a la montaña o al lago. Vamos a leer la variable lugar. Y ahora ya tengo guardada la respuesta del usuario en mi variable lugar. Entonces, ¿cómo sé yo qué opción ha elegido el usuario? Entonces vengo y coloco una estructura if. Y aquí le digo que si la condición es que el lugar sea igual a playa, ¿por qué le coloco dos signos igual? Para hacer comparaciones, si yo le agrego solamente un signo igual, lo que estoy haciendo es una asignación. Estoy diciendo lugar es igual a playa, pero estoy afirmando, o sea, lo estoy asignando. Lugar es igual a playa. Pero si yo coloco dos signos igual, estoy diciendo, estoy comparando, estoy preguntando que si lo que contiene el lugar es igual a la palabra playa. Entonces, por eso los dos signos igual por ahí, para que no nos vayamos a confundir de por qué le agrego dos. Entonces, si lo que tiene guardado en la variable llamada lugar es igual a playa, entonces voy a desplegar un mensaje que diga el lugar que elegiste es la playa. Ahora, si esta variable no tiene guardada la palabra playa,
tengo la opción de que el código salte hasta acá, la parte que es falsa. Pero si yo lleno esta parte ya con por ejemplo, la opción lago, me quedaría pendiente todavía la opción montaña. Entonces lo que necesito para solventar el problema es otra estructura, if. Recordemos que la estructura if me muestra dos caminos y en el problema puedo tener hasta 4 caminos, es decir, tengo la opción playa, la opción montaña, la opción lago y la opción que el usuario elija ninguna de esas tres. Entonces necesito resolver cualquiera de esas 4 que el usuario digite. Entonces si yo coloco por ejemplo la de montaña acá, ya cerraría la estructura, ya no podría agregar otro if sino hasta aquí abajo. Entonces lo ideal es acá mejor, en vez de, como no es cierto que él tiene la playa, la variable del lugar no tiene guardada la palabra playa, entonces preguntemos si es que sí tiene guardada la palabra montaña o el usuario eligió montaña. Entonces acá en el valor no, en la parte negativa, lo que voy a hacer es volver a preguntar, entonces coloco otro if. Entonces acá vuelvo a preguntar. Si es no, verifique si ahora tiene la palabra Montana, le hemos llamado, sin ñ. Si eso es cierto, vamos a mostrar el siguiente mensaje. Elegiste la opción montaña. Cierro. Y ahora me dice, si no tiene la palabra playa en la variable lugar, va a caer acá, en la parte del no. ¿Qué hago en la parte del no? Preguntar si tiene guardada dentro de la variable lugar la palabra montaña. Si eso es sí, pues me va a mostrar este mensaje. Pero si no tiene la palabra montaña guardada dentro de la variable lugar, se va a venir acá. Entonces yo pudiese decir, bueno, pero si no es playa y no es montaña, tiene que ser lago. Entonces yo perfectamente pudiese escribir acá, elegiste la opción playa. Y si yo corro el programa, y aquí me pide dónde quiero ir, yo le voy a decir que voy a ir a la playa. Y me dice entonces el lugar que elegiste es la playa, está bien. Si yo ahora le digo al programa, yo elijo la opción llamada lago, me va a decir elegiste la opción playa. Ahí está mala la palabra acá. Aquí en vez de playa, lago. Solo el mensaje está malo. Si lo corro y le digo que quiero ir al lago, me dice elegiste la opción lago. Pero ¿qué pasa si yo no elijo ninguna de esas tres opciones? Yo le voy a decir que voy a ir a cerro, por decir algo, la palabra cerro. Me manda a la opción lago. ¿Por qué me manda a la opción lago? Porque no estoy haciendo dentro del if si la variable lugar es igual a lago. Es decir, esta opción está funcionando como default, por defecto. Es decir, si la palabra que yo escribo no es ni playa ni montaña, entonces esta está funcionando como default. Va a caer siempre en esta parte, pero esta parte es la del lago. Significa que esta parte la tenemos mala y tenemos que agregar todavía otra expresión if. Entonces aquí digo lugar es igual al lago. Si eso es cierto, que me muestre un mensaje que diga elegiste la opción lago. Ahora tengo la parte del no, es decir, si no cae en lago, que se vaya a la parte negativa. Entonces aquí le voy a decir no elegiste una opción correcta. Ahora esta va a funcionar como el default. Es decir, si el programa no cayó en esta opción, tampoco cayó en esta opción y no cayó en esta opción, el programa se va a ir a la parte por defecto. A la parte por default, si yo corro esto,
Si yo escribo, por ejemplo, montaña, me muestra la opción correcta. Pero si yo escribo una palabra que no sea ninguna de las tres que el programa está comparando, se va para el default y me dice no elegiste una opción correcta. Así que por ahí está un pequeño ejemplo utilizando la estructura de control if else. Así que vamos a realizar el otro ejercicio que teníamos utilizando, que decía que leíamos tres valores y que el usuario nos iba a decir cuál de las cuatro operaciones básicas quería que se mostraran en pantalla. Entonces vamos a definir las variables. Voy a definir n1, n2, n3, suma, resta, multi y dir. Y todos los voy a definir como reales. Ya tengo todas las variables como real. Ya tengo todas las variables declaradas. Entonces ahora le voy a decir al usuario que digite cada uno de los valores. Digite el número 1. Digite el primer número mejor. Digite el primer número. Leo el número. Voy a copiar y pegar para ahorrar tiempo. Solo que aquí ya no va a ser el primero, sino el segundo. Y aquí ya no va a ser la variable 1, sino la variable n2. Aquí ya no va a ser el primero, sino el tercero. Y aquí no va a ser la variable n1, sino la variable n3. Como ya tengo leído los tres valores, ahora le voy a decir al usuario qué operación quiere que le muestre. Le voy a decir que 1 para la suma, 2 para la resta, 3 para la multiplicación y 4 para la división. Y voy a leer esa opción. Si se fijan, no tenemos ninguna variable para ello. Entonces voy a definir una variable que le voy a llamar opción y la vamos a definir como entero. Entonces aquí voy a leer la variable opción. Como ya tengo guardada ese valor en la variable opción, ahora ya puedo preguntar si opción es igual a 1, pues me va a devolver la suma. Si es igual a 2, la resta y así sucesivamente. Entonces digo si la expresión lógica es opción es igual a 1. Si esto es igual a 1, significa que el usuario quiere ver la suma. Y lo vamos a hacer de dos maneras diferentes para que vean que no existe una sola manera de hacerlo. Lo vamos a hacer y va a ser la suma n1 más n2 más n3. Y aquí mismo voy a imprimir el resultado. Voy a mostrar un mensaje que va a decir la sumatoria es igual a suma. Ahora tengo la parte negativa. Si esta opción no es igual a 1, que se venga para la parte negativa. Como son 4 caminos los posibles, o 5 posibles podrían ser, porque puede ser que el usuario no digite ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 en la opción, sino que elija un dato erróneo. Entonces necesitamos 5 caminos posibles. Como cada if me da 2 caminos, entonces acá en este no, en esta parte negativa, en vez de hacer un proceso, voy a colocar otro if. Entonces ahora en este if puedo preguntar, la opción es igual a 2, es decir, la resta. Si el usuario digitó el 2, resta entonces va a ser igual a n1 menos n2 menos n3. Y de una vez vamos a imprimir la respuesta. La resta es igual a resta. Ahora, si la opción no cayó en la 2, va a saltar hasta la parte negativa, hasta la parte falsa que tengo acá abajo. Entonces,
pero como todavía tengo caminos pendientes, tengo todavía multiplicación, división y me falta todavía el valor por defecto. Entonces, en vez de aquí en la parte negativa, en vez de escribir un proceso, voy a meter otra estructura if. Entonces aquí en la expresión lógica sería opción es igual a 3. Si eso es cierto, el usuario ha dicho que quiere el resultado de la multiplicación, entonces va a ser n1 por n2 por n3 y muestro el resultado. Si no es igual a 3, él va a caer se va a ir al valor falso. Si cerramos acá la división con este valor que tengo acá me quedaría por defecto. Quiere decir que si el usuario, por ejemplo, digita 5, un valor que no está dentro del rango, ese 5 caería acá, en la parte de la división. Significa que eso estaría malo. Entonces, en la parte de esta, voy a colocar un if más. Entonces aquí pregunto, opción es igual a 4. Si eso es cierto, el usuario quiere el valor de la división. Entonces n1 entre n2 y el resultado divídamelo entre n3. Entonces voy a decir que la división es igual a lo que tiene la variable if. Y como ya no tengo más valores, ya tengo los 4 posibles valores donde puede caer el programa, entonces ahora sí me sirve por defecto esto. Entonces le voy a decir un mensaje al usuario: no elegiste un valor entre el rango permitido, o no elegiste un valor válido. Voy a probar mi programa y me está diciendo que n2 está definido 2 veces. Vamos a ver, sí, y es n3. Vuelvo y me dice ahora que digite los valores. Me está diciendo que le dé un valor a n1. Vamos a colocarle 10, le vamos a colocar 10 a los 3, a n1, a n2 y a n3, cada uno vale 10. Luego me dice qué quiero hacer con esos 3 números. Quiero sumarlos, quiero restarlos, quiero multiplicarlos, quiero dividirlos. Vamos a decirle que los queremos sumar primero. Y ahora me dice la sumatoria es igual a 30. Él realiza la parte donde cae y lo demás pues lo ignora, digamos. Lo ignora. Entonces vamos a ver otra vez. Vamos a digitar los mismos valores a los 3 variables. Solo que hoy le vamos a decir que quiero la resta. Y ahora me da menos 10. 10 menos 10, 0. 0 menos 10, menos 10. Vamos a dar los mismos valores. Solo que hoy le vamos a decir que queremos la multiplicación. Y me da 1000. Si multiplicamos 10 por 10 por 10, exactamente es 10.000. Si vuelvo a correr ahora con los mismos valores, pero le digo que quiero ver la división, me va a dar 0.1. 10 entre 10, 1, 1 entre 10, 0.1. Y por último le voy a decir un valor que no esté dentro del rango, que es de 1 a 4. Si yo le digo 10, por ejemplo, va a caer en el valor por defecto. Y me va a decir, no elegiste un valor válido. Así que de esa manera trabaja la estructura if. Y ahí hay varios if anidados. Ahí están, hay 4 if. Eso es lo que se conoce como un if anidado, un if dentro de otro. Así que igual espero que les haya servido este video para poder reforzar los temas que se han visto y luego les subo más videos.